Bien, entonces comencemos con el tema de la semiología del estómago y de los intestinos. En el interrogatorio del paciente que cursa con patología gastrointestinal, se deben tomar en cuenta varios factores que no deben pasarse por alto al momento de la realización de la anamnesis. Debemos estar muy pendientes y hacer las preguntas correspondientes respecto a características sobre todo de orden dietético, características en cuanto a la presentación de los síntomas, horario de presentación de los síntomas, la relación de estos síntomas con otro tipo de alteraciones. Debemos solicitar al paciente que nos pueda describir con el mayor detalle posible cada uno de estos puntos. De tal manera que al poder finalizar o al realizar, más bien al concluir la realización de la parte inicial, que es la anamnesis, ya como médicos debemos tener una sospecha diagnóstica, debemos plantearnos un diagnóstico preliminar. En la cuestión en el punto del interrogatorio, debemos tomar en cuenta los antecedentes personales. Muchas patologías de orden gástrico se relacionan con el grupo sanguíneo. El grupo O tiene mayor predisposición a la úlcera péptica, úlcera gastroduodenal. En cambio, el grupo sanguíneo A tiene mayor predisposición a presentar cáncer de estómago. En el país, en Bolivia, el mayor porcentaje de habitantes tenemos grupo O. Existen personas con grupo A, existen personas con grupo B y con grupo AB, en menor número. Pero principalmente los que tenemos grupo O, estamos en el grupo de riesgo para presentar úlcera péptica. Los del grupo A que tienen ascendencia europea para el cáncer gástrico. Los que tienen grupo B son aquellos que tienen ascendencia asiática. A tomar en cuenta entonces ese factor de riesgo. No significa que todos los que tengan grupo A van a presentar cáncer de estómago. La presencia de este cáncer, como de cualquier otro tipo de neoplasia, dependerá de la presencia de otros factores de riesgo. También debemos tener un cuidado muy detallado para poder recabar datos referidos a los hábitos alimenticios. ¿En qué horarios se sirven los alimentos? ¿Serán los horarios correspondientes? Hay personas que por cuestiones de trabajo salen 6 de la mañana de casa y no desayunan. Están almorzando 3 o 4 de la tarde. Y si tienen el hábito de cenar, están cenando 10, 11 de la noche. Esta ingesta alimenticia en horarios no usuales puede dificultar, modificar el hábito de la digestión, lo cual va a predisponer a que se presenten varios tipos de patologías. ¿Qué tipo de alimentos se consumen? La ingesta de alimentos con un contenido rico en condimentos. En eso sí, los bolivianos somos los primeros, ¿no? Nos gusta comer muy riquito, los alimentos bien condimentados y no debe faltar el picante. Este tipo de hábitos dietéticos son los que se deben evaluar adecuadamente porque son factores de riesgo para un gran número de patologías gastrointestinales. Si el paciente mastica adecuadamente los alimentos, si tiene el hábito del tabaquismo, si tiene algún tipo de alteración psíquica o psiquiátrica. Hay personas que se comen las uñas, que se comen el cabello, la tricofagia, la onicofagia. Introducir no como alimento, sino como parte de un hábito, partes de uñas, de cabello, de piel al interior del estómago, puede producir alteraciones. Entonces, estas características de orden psicológico y psiquiátrico deben ser tomadas en cuenta. También el antecedente de enfermedades gastrointestinales ya diagnosticadas previamente.
antecedentes patológicos relacionados al aparato digestivo: úlceras, gastritis, varices esofágicas, cáncer, Helicobacter pylori. Cualquier tipo de patología previa debe ser tomada en cuenta. Debemos tomar entonces los antecedentes familiares y los patológicos en primera instancia, pero también hacer hincapié en los hereditarios, sobre todo al hablar de casos de neoplasias de esófago, de estómago, de colon. Si en la familia ya hubieron casos de ascendencia, los abuelos, los bisabuelos, los papás, tíos, primos, hermanos, que hubieran presentado alguna de estas neoplasias, el paciente tiene una gran probabilidad de desarrollar este mismo tipo de neoplasia en algún momento de su vida, porque las patologías neoplásicas tienen un gran componente hereditario. Si presentó algún otro tipo de patología de orden reumatológico, hematológico, cardiológico y sobre todo oncológico. Estas patologías reumatológicas, ¿qué tendrán que ver con el aparato digestivo? Que las enfermedades que comprometen a las articulaciones usualmente requieren el uso de AINES, lo cual va a producir alteraciones como la gastropatía medicamentosa, excesivo consumo de medicamentos, de fármacos, sobre todo antiinflamatorios, y sobre todo en este grupo la aspirina, que puede llegar a ser un factor de riesgo para la presencia de úlceras. De igual manera, los otros tipos de patologías, de acuerdo al tipo de tratamiento que reciban o al posible compromiso de estas enfermedades a nivel digestivo, se llegará a presentar una serie de alteraciones digestivas. La característica principal en la mayor parte de las patologías digestivas es el dolor. El dolor que va a ser, que se va a presentar, como una característica común a un gran número de patologías. Usualmente la primera manifestación clínica es dolor abdominal. En patologías de estómago también la primera manifestación puede ser el dolor. Cuando evaluemos el dolor en cualquier tipo de patología, debemos realizar la explicación, el análisis del dolor en base al mnemotécnico de Alicia, que ya lo conocemos, ¿verdad? Conocemos Alicia. Sabemos qué significa cada una de las iniciales de este mnemotécnico. Debemos evidenciar o determinar tipo de dolor, inicio del dolor, si es agudo o es insidioso, si es súbito, de inicio súbito, que se presenta de un momento para el otro, o es insidioso, donde el dolor se presenta progresivamente, dónde se localiza, dónde se propaga, qué relación tiene con la ingesta de alimentos. Si el dolor aumenta cuando uno come, o más bien disminuye cuando uno come. La presencia de dolor que remite cuando uno come es típico de las úlceras gástricas. Duración del dolor, frecuencia, periodicidad, con que cada cuánto viene el dolor, la evolución del dolor en el transcurso del tiempo, si ha ido aumentando de intensidad, si ha ido disminuyendo en intensidad o si se mantuvo sin cambios. Factores que modifican el dolor: posiciones antiálgicas, consumo de fármacos, ingesta de algún alimento, de algún líquido. ¿Qué síntomas están asociados al dolor? El dolor se asocia a náuseas, a vómitos, a meteorismo, a inapetencia, a alzas térmicas. Y la intensidad del dolor sabemos que se cataloga en base a la escala de EVA, de 0 a 10. Todos estos puntos deben ser correctamente identificados, evaluados y deben ser registrados en nuestra historia clínica cuando estemos ante un dato clínico de dolor abdominal. ¿Qué puede causar el dolor? El dolor en la mayor parte de los casos está mediado por la contractura de las fibras musculares lisas.
Este movimiento espasmódico peristáltico de las fibras musculares produce el dolor cólico. También se puede producir dolor por compromiso de la serosa parietal, como es el caso de la perforación de una úlcera péptica. Dolor por distensión, por una dilatación aguda de órganos como es el estómago. En el caso del síndrome pilórico, se obstruye el píloro, se cierra el píloro por presencia de una posible úlcera o inclusive de cáncer de estómago, y ya no tenemos por dónde drena el contenido del estómago. Por lo tanto, conforme el paciente se va alimentando, se va llenando y llenando y llenando el estómago y se va inflando como un globo. Eso va a producir dolor por distensión. Dolor por irritación, como es el caso de la úlcera péptica o la gastritis, o dolor por isquemia, por alteración de la circulación sanguínea a nivel de capilares en la mucosa gástrica. Estas lesiones de hipoxia que son propias de patologías como la trombosis mesentérica o el vólvulo inclusive del estómago, que al girar sobre su propio eje va a comprimir a los capilares y va a impedir la normal irrigación. Situación similar se presentan en las hernias, sobre todo en la hernia diafragmática, donde la parte herniada, el saco herniario, puede girar sobre sí mismo, como agarrar un globo y hacerlo girar, hacer dar vueltitas. Esa zona que está herniada ya no va a recibir el aporte sanguíneo correspondiente y va a entrar en un proceso de isquemia, y el dolor por hipoxia, por isquemia y sobre todo por necrosis es muy intenso. El tipo de dolor también nos ayudará bastante a poder identificar el origen. El dolor de la úlcera está descrito típicamente como un dolor urente, ardor o sensación de quemazón, que se presenta en la zona del epigastrio. El dolor de la gastritis también se refiere como ardor o quemazón, pero después de los alimentos y sobre todo después del consumo de los que denominamos alimentos gastrolesivos. Todos los alimentos que contengan un gran contenido de condimentos, de picantes, de ají, alimentos cítricos por la presencia del ácido cítrico. Si estamos hablando de gastritis por excesiva producción de ácido clorhídrico, si le metemos más ácido al estómago, el dolor aumentará. Por eso en pacientes con gastritis no se recomienda el consumo de frutas cítricas, naranja, limón, mandarinas, toronjas, pomelos, por la concentración de ácido cítrico. Tampoco el consumo de vinagre, porque tiene ácido acético en su composición. No introducir, no recomendar al paciente no ingerir alimentos que tengan este tipo de concentración o de composición. Este dolor de la gastritis entonces se refiere como un dolor urente, también referido a la zona del epigastrio, en el caso de la gastritis típicamente después de los alimentos, o que puede exacerbarse también con el consumo de medicamentos. Ya hemos hablado de que los fármacos más gastrolesivos son los AINES y los corticoides, y dentro de estos sobre todo la aspirina. La duración del dolor. El dolor cólico usualmente es pasajero, duele de una manera intensa mientras la musculatura lisa se está contrayendo. Pero este dolor pasa al cabo de un par de minutos, cede por completo, y el paciente puede estar asintomático hasta un nuevo episodio de hipercontracción de la musculatura lisa, donde el dolor cólico nuevamente aparece. El dolor cólico es pasajero. El dolor de las úlceras suele ceder rápidamente con la ingesta de alimentos. El paciente, mientras se encuentra en ayunas, presenta un dolor muy intenso cuando tiene úlcera. Come y el dolor le calma. El dolor de las neoplasias es gravitativo y es prolongado en el tiempo. Es un dolor de leve intensidad, a veces ni siquiera se refiere como dolor, se lo puede referir como una molestia simplemente, pero que no se pasa. El paciente coma, no coma, esté en ayunas, consuma algún fármaco, el dolor se mantiene.
leve pero prolongado en el tiempo. En las úlceras gastroduodenales, sobre todo aquellas que son penetradas, el dolor es continuo también de manera permanente, pero de mayor intensidad. Es un dolor en la escala de EVA podemos catalogarlo de 8, 9 sobre 10. En las crisis ulcerosas, el dolor es de una intensidad de 10 sobre 10, o si hubiera 11 sobre 10, habría que darle esa catalogación, ese valor, y que tiene la característica de que no cede ante la administración de inhibidores de la bomba de protones, no cede con los antiácidos, no cede con los antagonistas de los receptores H2 de la histamina. O sea, le damos omeprazol, no le calma, le damos ranitidina, no le calma, le damos antiácidos, no le calma, el dolor continúa. Eso es típico de las crisis ulcerosas, de esas lesiones de úlceras donde se está produciendo mayor penetración de la úlcera en las capas del estómago o mayor extensión de la úlcera. La propagación del dolor. La úlcera péptica puede acompañarse de irritación peritoneal. Si la úlcera se perfora y se produce el contacto directo de la cavidad gástrica con la cavidad peritoneal, se producirá irritación peritoneal y por consiguiente peritonitis. Las úlceras pilóricas, úlceras duodenales, también podemos hablar aquí de lesiones neoplásicas que estén comprometiendo sobre todo la zona del píloro, suelen irradiar el dolor hacia el hipocondrio derecho e inclusive hasta la zona del hombro derecho. Igual que el infarto se irradia, el infarto de miocardio, ¿no? Se irradia hacia el hombro izquierdo. En las úlceras pépticas, pilóricas y duodenales, el dolor se puede irradiar hacia el hombro derecho o hipocondrio derecho. Al irradiarse este dolor hacia el hipocondrio, puede fácilmente confundirse con dolor de cólico biliar, pero el dolor del cólico biliar es más de tipo espasmódico. Cede posterior a un lapso de tiempo donde el dolor ha sido muy intenso y luego de un lapso de tiempo que ha remitido el dolor, este vuelve. Ese es típico del dolor cólico de vesícula. En cambio, el dolor de la úlcera que va a estar irradiado hacia hipocondrio derecho es un dolor continuo. El dolor de la úlcera de la cara posterior del estómago puede irradiarse hacia la zona del páncreas. Y como el páncreas tiene la parte distal, la cola del páncreas localizada a nivel del hipocondrio izquierdo, el dolor puede referirse a ese cuadrante. Las úlceras de la cara posterior en segmentos superiores y de la curvatura menor del estómago, vecinas al cardias, pueden propagarse hacia la zona torácica e inclusive al brazo izquierdo, lo cual nos obliga a hacer un diagnóstico diferencial con un infarto agudo de miocardio. Muchos pacientes que han presentado dolor precordial han sido catalogados erróneamente como que están presentando una cardiopatía isquémica, un infarto, una angina en ese momento. Pero no había sido nada cardíaco, había sido una úlcera gástrica en curvatura menor, en zonas apicales del estómago, muy directamente relacionados con el diafragma, y el dolor simplemente es referencia del estómago hacia la zona precordial. Entonces, no todo paciente que tiene dolor precordial es infarto. Podemos realizar el diagnóstico diferencial correspondiente con una úlcera gástrica. La relación con la ingesta de los alimentos. Las úlceras duodenales y las úlceras gástricas tienen características propias relacionadas con la ingesta de los alimentos. En la úlcera duodenal hay dolor, el paciente come, calma el dolor, el paciente nuevamente puede presentar dolor, ingiere nuevamente alimentos y el dolor cede. El paciente está en ayunas y duele.
el paciente come y calma el dolor. En la úlcera gástrica hay dolor, el paciente come y el dolor cede. Posteriormente se vuelve a presentar el dolor, pero sin la necesidad de una nueva ingesta alimenticia, el dolor cede de manera espontánea. Esta relación que tienen la presentación del dolor con la ingesta de los alimentos es un elemento muy importante que nos ayuda a diferenciar los diferentes orígenes del dolor relacionados con las úlceras. Entonces no se olviden que en una úlcera duodenal el paciente tiene dolor mientras está en ayunas, come y le calma. En la úlcera gástrica el paciente tiene dolor en ayunas, come, le calma, pero el dolor vuelve y sin necesidad de comer, el dolor nuevamente cede y se entra en un ciclo que se va repitiendo conforme van pasando las horas. El dolor que se presenta en horario nocturno es más frecuente en la úlcera duodenal. Pacientes que se quejan que han estado descansando, se entraron a dormir, pero el dolor se ha presentado de una manera mucho más intensa mientras dormía, lo que ha motivado a que el paciente inclusive tenga que despertarse, le impide conciliar el sueño adecuadamente. Es típico también del dolor de la úlcera duodenal. Cuando el paciente presenta úlcera duodenal con dolor, el vómito suele aliviar el dolor. El dolor continuo y progresivo, que no tiene relación con los alimentos, se observa en neoplasias gástricas. El dolor es permanente, el paciente coma, se encuentra en ayunas, no hay diferencia, el dolor se mantiene continuo. También esta característica es propia de úlceras duodenales, pero ya complicadas. Complicadas hablamos en el sentido de que ya tienen penetración en órganos vecinos, y es una úlcera perforada y que ha invadido a órganos adyacentes. Eso llamamos una úlcera complicada. En ese caso de las úlceras complicadas, el dolor también es continuo y progresivo y no tiene ningún tipo de relación con la ingesta alimenticia. La evolución del dolor en la úlcera péptica tiene una periodicidad anual, o sea, episodios que se van presentando de manera periódica y hasta rítmica durante años. Hay épocas, meses en los cuales típicamente el paciente puede presentar dolor y otras épocas en las cuales se encuentra sintomático, y eso cada año se va repitiendo en las mismas fechas, en los mismos meses. Las crisis de dolor que tengan un ritmo horario determinado, que duelan más en la mañana o el dolor es más intenso en las tardes o en las noches, tienen un tiempo variable de duración, aproximadamente entre 15 a 30 días. Posterior a ese lapso de tiempo, suelen llegar a remitir espontáneamente. Y luego se entra nuevamente en un ciclo donde el dolor aparece nuevamente por un lapso de tiempo similar de 15 a 30 días hasta llegar a mayor intensidad al final de este tiempo de dolor, para nuevamente entrar en un periodo de remisión espontánea. La evolución del dolor también está relacionado con otro tipo de situaciones, como son las actividades de orden laboral. No sé si conocen el término o el concepto, pero se los mencionamos ahora, que hay un grupo de úlceras gástricas que se llaman las úlceras de Curling, que se escribe con K, úlceras de Curling. Se las ha relacionado en cuanto a la etiología con el estrés, por eso se llaman úlceras de estrés o úlceras de Curling. El estrés, sobre todo en nuestra sociedad, motivado por la actividad laboral, actividad de orden educativa, alteración o situaciones que produzcan estrés, problemas familiares, económicos, laborales, sentimentales, qué sé yo, cualquier tipo de situación que pueda producir una alteración emocional
puede ocasionar la presencia de las úlceras de Curry, sobre todo relacionadas con tensión laboral, con estrés de tipo laboral. ¿Qué factores mejoran o empeoran el dolor? El dolor de la úlcera péptica calma rápidamente con ingesta de alimentos. En el síndrome pilórico, el dolor cede después del vómito. Si el píloro está cerrado y el estómago se está inflando como un globo, como decíamos previamente, con el vómito se está logrando eliminar el excesivo contenido del estómago. El estómago que estaba distendido vuelve a un tamaño normal, con lo cual el dolor cede. La dieta inadecuada, el estrés emocional, el tabaquismo, el alcoholismo pueden motivar la exacerbación de los síntomas de cualquier tipo de úlcera. Si un paciente no cumple la dieta, exagera en el consumo de gastrolesivos, café, gaseosas, picantes, condimentos, conservas, esto va a motivar a que se exacerbe la intensidad del dolor ulceroso. El cambio del decúbito puede agravar o iniciar el dolor de una hernia de hiato o inclusive de una gastritis. Por eso el paciente busca posiciones antiálgicas, cambia de decúbito. El decúbito dorsal, cuando el paciente está echadito de espaldas, es el decúbito dorsal. Usualmente es la posición más cómoda para calmar el dolor de la gastritis. Cuando el paciente se coloca en un decúbito lateral, una hernia de hiato, una hernia epigástrica, puede producir exacerbación del dolor. Y esto motiva que el paciente muchas veces se coloque en decúbito ventral, se eche de barriguita, y eso le calma el dolor, pero momentáneamente, hasta que va dando vueltas y vueltas en la cama, tratando de ubicar una posición que logre controlar el dolor. La posición de pie y el caminar facilitan la mejoría de las molestias en los pacientes con una hernia diafragmática. El paciente que presenta hernia en el diafragma no le calma el dolor mientras está echado. Se pone de pie, empieza a caminar, por gravedad los órganos van a ir hacia abajo y por lo tanto la hernia diafragmática va a disminuir en cuanto a la presión que se encuentra en el interior del saco herniario, y eso ocasionará la disminución del dolor. Diagnósticos diferenciales para patologías que comprometan al estómago, sobre todo las úlceras, las gastritis, las neoplasias, que son las más frecuentes. Y hemos hablado del infarto de miocardio. La pancreatitis, tomando en cuenta que el páncreas también se encuentra en la zona del epigastro por detrás del estómago. Pero la característica clínica del dolor pancreático es un dolor mucho más intenso y que se presenta en cinturón, en base a lo que hemos conocido como la zona hiperalgésica de Katch. Patologías vesiculares, patologías hepáticas pueden irradiarse en cuanto a la presentación del dolor hacia la zona del epigastro, aunque lo más común, lo más frecuente es que cualquier patología de orden biliar se irradia hacia la zona lumbar. Neumonías que presenten el compromiso en las zonas basales de los pulmones por el contacto muy directo con el estómago pueden producir dolor a nivel del epigastro. Entonces la neumonía entra como parte del diagnóstico diferencial de las patologías gástricas. Enfermedades de las vértebras, como son las compresiones radiculares, cuyo dolor puede irradiarse siguiendo el dermatoma correspondiente hacia la zona del epigastro. El herpes zóster, algo muy común por el compromiso del virus de la varicela, el virus del herpes, el herpes virus, que va a motivar un proceso inflamatorio a nivel de las zonas de los nervios sensitivos, ocasionando dolor. Pero es típico reconocer el herpes
hay presencia de pápulas, vesículas en la zona cutánea. Fácil de poder realizar el diagnóstico diferencial. Y patologías hematológicas como las porfirias pueden también presentar dolor a nivel abdominal generalizado o localizado en algún cuadrante, y por lo tanto también deben ser parte de los diagnósticos diferenciales. Ahora veamos algunas otras características clínicas en cuanto a las patologías digestivas. ¿Qué es la hematemesis? El vómito con sangre, vómito que viene de vía digestiva. Cualquier punto de sangrado en esófago, en estómago, en duodeno, van a producir sangrado, van a producir acumulación de sangre en la luz del tubo digestivo, y esta excesiva cantidad de sangre es irritante, produce irritación de la mucosa. Esto excita los receptores sensitivos que se encuentran en la mucosa y desencadena el vómito. La eliminación de vómito de características sanguíneas por la boca que viene de tubo digestivo se denomina hematemesis. La etiología de la hematemesis es muy variada, desde varices esofágicas, úlceras esofágicas, úlceras gástricas, neoplasias de estómago, neoplasias de esófago que hubieran ulcerado, que se hubieran comprometido los vasos sanguíneos. Existen otras patologías menos frecuentes como las gastropatías erosivas, las gastropatías congestivas, la enfermedad de Lafo, que es una patología ya de tipo congénita, con malformación de los vasos. O sea, la etiología es muy variada, se la va a ver con más detalle en la materia de gastroenterología. Dependiendo del volumen de sangre eliminado, puede asociarse a palidez, taquicardia e hipotensión. A mayor pérdida de sangre, mayor alteración hemodinámica. Un paciente que tiene un sangrado agudo va a tener taquicardia, va a estar hipotenso, va a estar pálido, diaforético, e inclusive en situaciones donde el paciente ya está entrando en un estado de shock hipovolémico, alteraciones del estado de conciencia. La presencia de estos últimos síntomas o estos signos catalogados como característicos del shock hipovolémico son los que dan un mal pronóstico en paciente con hemorragia digestiva. Si un paciente está con hematemesis, está con presión baja, está taquicárdico, inconsciente, es un mal pronóstico. Debemos actuar rápidamente para detener la hemorragia. Caso contrario, el paciente se nos muere en un par de minutos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la parte de las varices esofágicas? Se las cataloga como hemorragias cataclísmicas, apocalípticas, porque la eliminación de sangre en volúmenes tan grandes va a producir que el paciente se desangre, entre en un shock hipovolémico y fallezca realmente en par de minutos. Otras enfermedades menos frecuentes, pero como causa de hematemesis, el síndrome de Mallory-Weiss, el síndrome de Boerhaave, la enfermedad de Rendueus-Weber. También tenemos algunas otras patologías que cursan con malformaciones vasculares, como les decía, como la enfermedad de Lafo. Debemos diferenciar la hematemesis de la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? La eliminación de sangre por la boca, pero que viene de vía aérea. ¿Cómo diferenciamos hematemesis de hemoptisis? La hematemesis se precede de náuseas. La hemoptisis se precede de tos. La hematemesis usualmente tiene contenido gástrico. La hemoptisis no tiene contenido gástrico, pero la hemoptisis típicamente tiene burbujitas de aire, como la sangre viene de pulmón, está saliendo con burbujas de aire. Ambos tipos de sangrado son rojo rutilante, rojo vivo, como decimos, y ambos pueden motivar la presencia de un shock hipovolémico. También debemos diferenciar la hematemesis de una epistaxis. La epistaxis es el sangrado de fosas nasales o inclusive de sangrado a nivel de las encías dentales.
Algunas circunstancias motivan a que la epistaxis o el sangrado gingival sea deglutido, o sea, sangra la nariz, sangran las encías y el paciente se traga su propia sangre y luego la elimina a manera de hematemesis. Erróneamente podemos pensar que es una úlcera o un cáncer. Para eso es tan importante realizar el examen físico detallado, exhaustivo, para diferenciar la hematemesis de un posible sangrado más inocente como es la epistaxis o como es el sangrado de encías. Se debe determinar en la hematemesis el tiempo transcurrido desde el momento que se produjo la hemorragia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el paciente botó sangre hasta que llega a la consulta o a la emergencia? A mayor tiempo, mayor probabilidad de que el paciente tenga una pérdida hemática mayor en volumen y por lo tanto la probabilidad de que el paciente entre en un cuadro de shock hipovolémico. Se debe determinar el volumen, cantidad de sangre eliminada, por lo menos de manera aproximada. ¿Cuántas veces ha eliminado sangre? ¿Cuántos episodios de hematemesis tuvo el paciente antes de acudir a la consulta? ¿Cómo ha evolucionado esta característica clínica, este síntoma? La primera vez ha sido más abundante, la segunda vez ha disminuido o ha ido aumentando cada vez más la cantidad de sangre que se ha eliminado y qué síntomas han acompañado a la hematemesis. El paciente puede presentar cefalea, puede presentar mareos y hasta pérdida de conocimiento o alteración del estado de conciencia, dependiendo del volumen de sangre que se haya perdido. A mayor volumen sanguíneo perdido, mayor la alteración hemodinámica y el primer lugar que sufre es el cerebro. El cerebro sin oxígeno no funciona y por lo tanto poco a poco, podemos decir, se va apagando y el paciente va a entrar en estado de sopor y posteriormente en coma por un shock hipovolémico. ¿Qué otros síntomas acompañan a la hematemesis? La melena, que es la hemelena, la eliminación de sangre pero por heces fecales, a través de las heces fecales. Eso llamamos melena. Parte de la sangre que ha sido eliminada por una úlcera, por un tumor, por una alteración vascular, parte de esta sangre se elimina como hematemesis. Otra parte puede pasar al intestino y sufrir todo el proceso digestivo de degradación de la hemoglobina por las enzimas digestivas del intestino. Y por eso, al momento de eliminarse esta sangre digerida por las heces fecales, adquiere la coloración negra. La melena es la eliminación de heces de color negro con la característica de parecerse mucho al alquitrán. Heces muy fétidas, hediondas, de color negro. Eso se llama melena. Es sangre, pero la sangre ya no es roja, ha cambiado a color negro por la degradación de la hemoglobina. También podemos encontrar datos clínicos de anemia por la pérdida hemática. La hematoquesia o proctorragia es la eliminación de sangre con las heces, pero de color rojo oscuro, rojo vinoso, para diferenciarla de la melena. O si el sangrado es muy escaso, en pequeñas cantidades, usualmente no suele ser visible fácilmente y podemos encontrar con el estudio que se llama sangre oculta en heces. El laboratorio ya nos determinará con procedimientos especiales si existen mínimas cantidades de sangre en heces. Acá les menciono un tip, así llamémosle, un tip para poder determinar si las heces fecales tienen sangre. A veces la cantidad es tan pequeña que no se evidencia. ¿Cómo sabemos si esas heces fecales tienen sangre? Hagamos gotear agua oxigenada. Un chorrito de agua oxigenada sobre las heces fecales. Si aparecen burbujas, esas heces fecales tienen sangre. Eso se llama la prueba de la peroxidasa. ¿Ya? Para identificar pequeñas concentraciones de sangre en heces, utilizamos la prueba de la peroxidasa, que es vaciar un chorrito pequeño de agua oxigenada en las heces. Si hace burbujitas, es sinónimo de presencia de sangre.
En la hematemesis debe tomarse en cuenta para determinar su origen antecedentes del paciente, úlceras pépticas, alcoholismo, porque el paciente alcohólico o cirrótico tendrá mucha probabilidad de presentar varices esofágicas, que sean la causa de la hematemesis. Ingesta de fármacos, sobre todo AINES, los AINES y de ellos la aspirina, que se convierten en los fármacos más gastrolesivos. También el uso de corticoides, el uso de dexametasona o de prednisona bioral pueden motivar la presencia de lesión a nivel de la mucosa, formación de úlceras y ser la causa del sangrado. Los anticoagulantes. Si un paciente usa anticoagulantes como la warfarina porque ha presentado un episodio de un accidente vascular cerebral, un infarto de miocardio, ha sido sometido a cirugía para prótesis valvular cardíaca o una trombosis pulmonar o trombosis venosa profunda, debe usar anticoagulante de por vida. ¿Qué hace el anticoagulante? Evita que la sangre coagule. El excesivo uso de anticoagulantes puede motivar la presencia de sangrados espontáneos. Entonces, en un paciente con hematemesis debemos preguntar, debemos recabar el dato si el paciente no estuvo consumiendo anticoagulantes, AINES o algún tipo de antibiótico. El grupo de las quinolonas, la ciprofloxacina, la levofloxacina, también tienen un gran porcentaje, una gran probabilidad de ser gastrolesivos. En muchas patologías de tipo digestivo, ya con lesión de mucosa y compromiso de los vasos, la hematemesis suele ser la primera manifestación clínica. A tomar en cuenta entonces a la hematemesis porque se convierte en una urgencia. Todo paciente que llega a un hospital con hematemesis debe poner en alerta a todo el personal que está en la guardia, porque hay que estabilizar al paciente, identificar el sangrado, estabilizar la hemodinamia, realizar las transfusiones sanguíneas correspondientes. Caso contrario, el paciente se nos va a morir en cuestión de un lapso de tiempo corto, un par de minutos hasta un par de horas. Otra característica clínica, el vómito. Aquí hablemos de vómito borráceo, también se lo denomina como vómito porráceo, con P. Lo correcto es llamarlo como vómito borráceo, con B grande. ¿Por qué se le llama vómito borráceo? Porque se parece a la borra de café, lo que queda en la cafetera luego del destilado del café. Eso se llama borra de café. Por eso este vómito, que tiene esas características similares, se le llama vómito borráceo. Es el vómito producido por un sangrado digestivo alto, pero que no ha sido eliminado como hematemesis. La cantidad de sangre ha sido muy escasa, no ha logrado motivar la presencia de hematemesis y ha sufrido el proceso de digestión, de degradación de la hemoglobina y se convierte en contenido gástrico de color negro, similar a la borra de café. Cuando se presenta un vómito borráceo, se presume que el sangrado es lento, escaso, discreto, que ha permitido que el ácido clorhídrico produzca el proceso de digestión de la sangre, aunque es más correcto indicar la degradación de la hemoglobina. Este proceso de degradación de la hemoglobina, mediado por el ácido clorhídrico, va a formar hematina, que es lo que le da este color oscuro al vómito. La melena, ya hemos hablado de la melena, eliminación de sangre digerida de color negro. Ya no es rojo, es negro por la misma degradación de la hemoglobina. Característica de ser similar al alquitrán, negro, pastoso, pegajoso, muy fétido, un olor extremadamente muy fétido. Mientras más oscura, más maloliente y más digerida esté la sangre, significa que su origen es más alto, a nivel de esófago y a nivel de estómago, o porciones altas del intestino delgado. Si el color no es tan oscuro, el olor no es tan penetrante, significa que el punto de sangrado es más inferior. La hematoquesia o proctorragia,
llamémosle hematoquesia, de posiciones de color rojo vinoso, rojo oscuro, que puede acompañarse de coágulos. La presencia de hematoquesia se relaciona con hemorragia digestiva baja. Y acá hagamos un paréntesis para un punto muy importante a tomar en cuenta. ¿Hasta dónde decimos que es hemorragia digestiva alta y desde dónde decimos que es hemorragia digestiva baja? El punto de referencia que utilizamos para separar ambas hemorragias es el ángulo de Treitz. Ya sabemos dónde es el ángulo de Treitz. Cualquier hemorragia por encima del ángulo de Treitz se la cataloga como hemorragia digestiva alta. Cualquier hemorragia por debajo del ángulo de Treitz catalogamos como hemorragia digestiva baja. La hematoquesia se relaciona con las hemorragias digestivas bajas, sobre todo úlceras a nivel de colon o cáncer a nivel de colon. Puede asociarse también a manifestaciones hemodinámicas de alteración hemodinámica como son hipotensión, taquicardia, palidez o inclusive shock hipovolémico dependiendo de la cantidad de sangre que se elimine por vía rectal. La anemia está relacionada a la pérdida de sangre. No le daremos mucho detalle a este punto porque ya hemos ido hablando conforme hemos pasado la clase. Cuando un paciente presenta anemia clínicamente evidenciada por la palidez de piel y mucosas, es imprescindible el tomar los signos vitales. Un paciente con anemia presentará taquicardia. Un paciente con anemia presentará hipotensión. A mayor pérdida hemática, mayor severidad de la anemia, mayor alteración hemodinámica. La presión baja mucho más, la frecuencia cardíaca aumenta a valores muy altos y el paciente entra en shock hipovolémico. También en casos de una anemia de moderada a severa podemos encontrar la hipotensión ortostática. ¿Qué llamamos hipotensión ortostática? El paciente está echado en decúbito dorsal o está sentadito. Tomamos la presión y es normal. Se pone de pie y la presión la presión baja súbitamente. El paciente estaba echado o estaba sentado, se pone de pie, se incorpora, empieza a caminar y la presión baja rápidamente. Por la anemia, por la disminución del hematocrito, el paciente presentará esta disminución de presión al cambio posicional. Eso se llama hipotensión ortostática. En la hipotensión ortostática, el paciente que se puso de pie tiene una cefalea intensa, tiene mareos que inclusive pueden producir la pérdida de estabilidad y hasta la pérdida de conocimiento. En personas ya llamadas adultas, ¿no? Por encima de los 40 años, cuando se presenta anemia fuera de las alteraciones hemodinámicas como es la hipotensión, la taquicardia, podemos encontrar datos clínicos que se relacionan ya con compromiso cardiológico. Si el paciente cursa con una insuficiencia cardíaca, podemos encontrar mayor manifestación clínica, una descompensación de la insuficiencia cardíaca, donde uno de los signos es la ingurgitación yugular. El paciente con insuficiencia coronaria, con una cardiopatía isquémica, donde no llega el adecuado aporte de oxígeno a las células del corazón, se presentará la angina de pecho, angina estable o angina inestable, que puede producir inclusive un infarto agudo de miocardio. O sea, la anemia como tal puede llegar a exacerbar una patología cardiológica previa, la descompensa, y si es muy severa, el corazón sufre por la falta de oxígeno y puede entrar en un estado de cardiopatía isquémica o inclusive un infarto agudo de miocardio con necrosis de las células del corazón. ¿Qué son las arcadas? Movimiento respiratorio espasmódico e incompleto con la glotis cerrada. Este movimiento respiratorio, en este movimiento respiratorio, la pared del tórax y el diafragma se contraponen en contracciones expiratorias de los músculos abdominales y de los músculos
accesorios de la respiración, que son los intercostales. En este caso, la boca se mantiene cerrada. Las arcadas es esa sensación que tenemos previa al vómito. Parece que el paciente va a vomitar, pero no vomita. Por eso se dice que es un movimiento de vómito no productivo, porque el paciente tiene toda la característica clínica de que va a vomitar, tiene la apariencia de que va a vomitar en cualquier momento, puede mantener la boca cerrada mientras se producen estos movimientos de los músculos del tórax y del diafragma, y en algún momento abre la boca pero no expulsa nada, no vomita. Por eso se llama vómito no productivo. El término correcto es denominarlo como arcadas. Las náuseas es algo distinto. Es esa sensación desagradable que precede al vómito. Esa sensación de que tenemos subjetivamente de que en algún momento vamos a vomitar, de que tenemos plenitud del estómago, sentimos esa sensación de pirosis retroesternal, se llena la boca de contenido y por una contracción brusca del diafragma expulsamos el contenido gástrico. La náusea es la sensación subjetiva desagradable que precede al vómito, que puede acompañarse de otras manifestaciones clínicas como son cialorrea, diaforesis profusa o sudoración profusa, palidez e inclusive en algunos pacientes, sobre todo en niños, puede acompañarse de hipotensión y bradicardia. Entonces, toda situación que precede al vómito y que al final concluye con la eliminación de vómito, denominamos náuseas. Eso diferencia las náuseas de las arcadas. En las arcadas no hay vómito, en las náuseas sí habrá vómito. El vómito, eliminación del contenido gastrointestinal que se elimina de una manera violenta por la boca. Y hemos indicado que se produce por la contracción brusca del diafragma, acompañado de la contracción de los músculos abdominales, sobre todo del músculo recto anterior del abdomen. Para que se produzca el vómito se debe realizar la apertura del cardias, cierre del píloro, porque si el píloro está abierto, el contenido se va a ir hacia el duodeno. El píloro se cierra, los músculos se contraen, aumenta la presión dentro del estómago y el contenido del estómago sale por la boca como vómitos. Debemos analizar o por lo menos tener una idea de qué es lo que el paciente está vomitando, cuál es el contenido del vómito, para de esta manera poder identificar o acercarnos por lo menos a la causa que ha motivado el vómito. De acuerdo al material que se expulsa, los vómitos pueden ser acuosos cuando se elimina solo saliva o contenido de ácido gástrico, ¿no? De ácido clorhídrico. Alimenticios cuando se eliminan restos de alimentos no digeridos. Bilioso cuando se elimina bilis. Borráceo o porráceo cuando se elimina esta sangre de color oscuro, negro, como la borra de café. Fecaloideo, el vómito puede ser fecaloideo con contenido de heces fecales. ¿Y cómo el contenido de heces fecales llegará al estómago? A través de una fístula entre el colon transverso y el estómago, que están en una relación no tan directa, pero cercanos uno de otro. Puede fistulizar el colon transverso estómago y el contenido del colon irse al estómago y el vómito eliminarse como vómito fecaloideo. Se puede eliminar vómito hemorrágico en los casos de hematemesis e inclusive purulento. Se puede botar pus cuando hay una úlcera infectada o un proceso infeccioso severo a nivel del estómago. Relacionado con la ingesta de los alimentos, el vómito puede presentarse en tres circunstancias en ayunas. En ayunas inicialmente. El vómito se presenta en ayunas en tres tipos de circunstancias. 1.
en la hipersecreción gástrica. El paciente está en ayunas y vomita. ¿Por qué vomita? Porque ha aumentado la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Segundo, en el síndrome pilórico, paciente que está en ayunas y vomita. ¿Qué puede ser? Síndrome pilórico. El píloro se ha cerrado, no hay cómo pase el contenido gástrico intestino y se elimina como vómito. Este vómito es de gran volumen porque se ha ido aumentando, se ha ido distendiendo el estómago como un globo. Por eso hay un gran volumen, se bota vómito en gran cantidad. Es fétido con restos alimenticios porque el alimento se mantuvo en el estómago durante varias horas, inclusive días. E inclusive puede ser fétido por la fermentación del contenido gástrico que ha permanecido durante un tiempo prolongado. Si la obstrucción pilórica es completa, no habrá eliminación de bilis, porque si el píloro está cerrado, la bilis del duodeno no tiene cómo refluir al estómago. Si el píloro está completamente cerrado y una obstrucción completa, este vómito no tendrá contenido de bilis. Los vómitos postprandiales. Llamamos postprandial al periodo después de los alimentos. Y podemos dividir a los vómitos postprandiales en dos grupos. Los vómitos postprandiales inmediatos y los vómitos postprandiales tardíos. Los vómitos postprandiales inmediatos son aquellos que se presentan inmediatamente después de que el paciente ha comido. El paciente deglute, pasan segundos o un par de minutos y vomita. Eso se llama vómito postprandial inmediato. En cambio, el vómito postprandial tardío es aquel que se presenta después de un par de horas, 1 a 2 horas después de haber comido, después de haberse alimentado. El vómito postprandial inmediato puede ser motivado por las gastritis, el alcoholismo, la hiperemesis. En la hiperemesis gravídica, la mujer embarazada se sirve algo, come alguito, aunque pequeñas cantidades, e inmediatamente lo vomita. Eso es un vómito postprandial inmediato. Los vómitos postprandiales tardíos pueden ser debidos a úlceras pépticas, úlceras gástricas, úlceras duodenales, síndrome pilórico o el cáncer gástrico. Un paciente que come e inmediatamente vomita es que tiene inclusive una probable obstrucción a nivel esofágico, una estenosis esofágica, podemos encontrar un anillo esofágico, o está con la mucosa gástrica muy inflamada, muy irritada, como en el caso de una gastritis aguda, y eso motiva a que se estimulen inmediatamente los receptores sensitivos de la mucosa y eso despierta el reflejo del vómito. En la úlcera péptica, los vómitos son de características alimenticias. Siempre van a tener restos de alimentos y una abundante cantidad de jugo gástrico. Podemos encontrar vómitos purulentos. Son excepcionales. Para serles sinceros, habré visto vómito purulento en 2 ocasiones en más de 20 años de médico. Uno era por una úlcera sobreinfectada y otro era por una fístula que tenía el estómago hacia un absceso en peritoneo. No es normal que se presente pus dentro del estómago, pero la fistulización hacia una zona adyacente donde se encuentra algún absceso motivará la presencia de este vómito purulento. El vómito porráceo fecaloideo puede deberse, hemos dicho, a fístulas intestino gástricas o en casos de alteración del tránsito intestinal, las oclusiones, obstrucciones intestinales, donde el contenido del intestino no puede seguir avanzando porque hay algo que obstruye ese paso y va a ir retrocediendo. En lugar de avanzar hacia el colon ascendente, va a ir retrocediendo hasta llegar a duodeno, pasará por píloro y vuelve a estómago, de donde se elimina como vómito porráceo fecaloideo. Es otra causa. Hemos mencionado también la posibilidad de fístulas entre el estómago y el colon transverso.
El vómito tiene orígenes en cuanto a dónde se está produciendo el estímulo. El centro del vómito, el centro neurológico del vómito, está a nivel del bulbo raquídeo. Perdón, está a nivel del hipotálamo. El centro del vómito está a nivel del hipotálamo. Si hay alguna patología de orden cerebrovascular que comprometa al hipotálamo, al tallo cerebral, como son los accidentes vasculares isquémicos, hemorrágicos o inclusive los tumores cerebrales, pueden motivar la presencia de un aumento de presión intracraneal, desencadenar directamente el estímulo del vómito por estimulación directa al centro que controla el vómito en el sistema nervioso central. La causa más común es por compromiso visceral, distensión de los órganos, distensión del esófago, del estómago, irritación de las mucosas, inflamación de estos órganos o de las capas que recubren a estas vísceras, la serosa del estómago, la serosa del esófago, la serosa del intestino. La presencia de peritonitis que va a irritar a estas serosas puede motivar la presencia de vómito. Causas tóxicas, fármacos que pueden motivar la presencia de vómitos. Y esto es algo a tomar en cuenta. Tenemos pacientes hospitalizados que de un día para el otro aparecen vomitando y vomitando y vomitando. No tienen nada en el estómago, se hacen endoscopías, todo normal. Se hace ecografías, todo normal, no hay úlceras, no hay gastritis, no hay tumor, no hay nada. El estómago del paciente está más sano que el del médico y el paciente vomita y vomita y vomita y vomita. No olvidarnos que una causa para los vómitos es el vómito motivado por fármacos. ¿Qué fármacos son los más comúnmente responsables de los vómitos? Digitálicos, la digoxina utilizada para la insuficiencia cardíaca. Analgésicos como la morfina, el tramadol, muy usado el tramadol en la práctica médica. Si nuestro paciente está con tramadol y está vomitando, la causa no es que esté con gastritis, es un efecto colateral del analgésico. La histamina, los salicilatos, la aminofilina, antibióticos. Yo he tenido casos de pacientes con hiperemesis medicamentosa por la administración de ciprofloxacina y de levofloxacina endovenosa. Hay fármacos que también producen vómito o que son causa del vómito. Y las enfermedades febriles, sobre todo en la pediatría, niños que presentan alzas térmicas muy importantes, mayores a 38, 39 grados, pueden presentar vómitos, no porque tenga algo en el estómago, sino porque esta alza térmica está produciendo un daño directo a nivel del sistema nervioso central y está estimulando directamente al centro que controla el vómito en el hipotálamo. Me olvidaba mencionarles en las causas cerebrovasculares, los traumatismos cráneoencefálicos. Paciente que se golpea la cabeza y que empieza a vomitar es un signo de alarma, es un signo de alerta, porque eso significa que el golpe ha motivado una gran alteración a nivel del cerebro y por eso el paciente está vomitando. Todo paciente tequeado que vomita es a tenerle mucho cuidado, es un paciente de muchísimo riesgo. Enfermedades metabólicas, el coma hepático, la cetoacidosis diabética, la insuficiencia renal, trastornos de hipovitaminosis, patologías endocrinológicas, ayuno prolongado y hasta estados de desnutrición pueden motivar la presencia de vómitos. En el caso de la enfermedad renal crónica, ¿por qué se produce el vómito? Porque la excesiva acumulación de ácido úrico irrita la mucosa del estómago y produce la gastropatía urémica, que puede ser causa de vómito, pero el origen es renal. La cinetosis, estimulación de la zona del vestíbulo en el oído interno. Pacientes que tienen mareos, pacientes que tienen síndrome vertiginoso, síndrome de Meniere, laberintitis, vestibulitis, son pacientes que cursan con vómitos. Es típico en un paciente con síndrome vertiginoso
que además del mareo presente vómitos por estimulación directa del centro hipotalámico del vómito por la alteración que existe a nivel de los conductos semicirculares. Otras causas, el embarazo, eso sí es muy frecuente. Creo que no existe una mujer que haya cursado con embarazo que no hubiera tenido vómitos en algún momento de su gestación. Es normal el vómito durante el embarazo, es algo que no se puede evitar. Pero ya se considera patológica la presencia de vómitos excesivos, incoercibles, continuos y permanentes, que la mujer embarazada vomite todo el día, a toda hora, coma o no coma y durante varios días. Eso ya no es normal. Eso se llama hiperemesis gravídica. Es una patología que la atiende el ginecólogo y que obliga a que la mujer embarazada tenga que hospitalizarse. Administración de anestesia, tratamiento oncológico o radioterápico también pueden ocasionar vómitos, y causas de origen psicológica o algunos tipos de patologías de orden psiquiátrico. Estas causas son menos frecuentes. Lo más común es que sea una alteración o compromiso de las vísceras abdominales, pero debemos tomar en cuenta estos otros datos cuando estemos identificando la etiología del vómito. En relación con el dolor, cuando el vómito precede al dolor, posiblemente estemos ante una gastroenteritis o un cuadro funcional. El vómito que se presenta al momento o a continuación del dolor abdominal es un proceso orgánico, una úlcera, un tumor, una neoplasia, probablemente ya de etiología o de catalogado como grave. ¿A qué nos referimos en este primer punto con cuadro funcional? O una alteración del funcionamiento normal del estómago en cuanto a la producción de enzimas digestivas para el proceso metabólico de la digestión. Cuando el vómito alivia el dolor, la causa, una estenosis pilórica, una estenosis duodenal, úlceras. Paciente que tiene dolor abdominal, vomita y le calma el dolor, lo más probable es que la causa sea una úlcera péptica, una estenosis pilórica o una estenosis a nivel de duodeno. El olor y el sabor del vómito también nos ayudan a identificar su etiología. El vómito agrio, ácido, pacientes con una abundante secreción ácido péptica, como en el caso de la úlcera gastroduodenal. Vómito insípido, no tiene sabor, no tiene olor, insípido e inodoro, donde no existe una secreción gástrica. La hipo o anacidez gástrica, ya son alteraciones o patologías que van a producir una alteración a nivel de las células parietales del estómago, inhibiendo la secreción ácida. Puede haber un vómito que no tenga ni sabor ni olor, parece agua. El caso entonces ya puede ser una atrofia de las células parietales del estómago por un caso de una gastritis crónica o hasta un cáncer. Vómito fecaloideo, como hemos mencionado, por obstrucción intestinal, fístulas estómago-intestinales o por casos de peritonitis. Vómito de olor o sabor pútrido, sabe a podrido. En los casos de disbacteriosis, cuando se ha eliminado la flora bacteriana normal por una excesiva administración de antibióticos. No olvidemos que tanto el estómago como el intestino, sobre todo el intestino, tienen bacterias saprófitas. Es normal que se presenten estas bacterias que no ocasionan ninguna patología. Si se da antibióticos de manera excesiva, se puede ocasionar la eliminación de estas bacterias que son buenas, ayudan a la digestión. Si se eliminan estas bacterias buenas, que son aliadas de la persona, se llama disbacteriosis, y esto puede ocasionar la eliminación de un vómito pútrido. También se puede presentar este vómito pútrido por una maceración del contenido gástrico en casos de retención gástrica por un síndrome pilórico. Vómito amargo, cuando el contenido es bilioso, cuando existe una excesiva producción de bilis, paciente con patología de vesícula, de colédoco, de hígado, que produzca una excesiva producción de bilis que se acumula en duodeno,
de duodeno refluye hacia el estómago, vuelve al estómago pasando por el píloro, se eliminará como un vómito amargo. Eso es típico de los vómitos con un gran contenido de virus. En cuanto a la cronología, el vómito puede ser matutino, en la mañana, típico del primer trimestre de embarazo, o en casos de pacientes que han abusado del alcohol. Pacientes que se han ido de parranda, se han pasado toda la noche consumiendo bebidas alcohólicas, despiertan y al día siguiente lo primero que hacen es vomitar. Uso excesivo de alcohol, uso excesivo de tabaco, uremia, en los casos de enfermedad renal crónica, o hipertensión endocraneal. Postprandial inmediato, y hemos mencionado posibilidades en cuanto a una estenosis esofágica o una gastritis severa a nivel de estómago, pero también se puede presentar en patologías donde se presenten alteraciones de orden neurológico. Pacientes que tienen anorexia, ya es una alteración psiquiátrica. La persona come porque tiene que comer, porque le obligan a comer, pero el alimento llega a su estómago e inmediatamente lo vomita. No porque el estómago esté inflamado, porque tenga estenosis de esófago. Ya es una alteración de orden psicológica o psiquiátrica. Las gastritis, las úlceras pépticas, causa de vómito postprandial inmediato. El vómito postprandial tardío, hasta 3 o 10 horas después de la ingesta, una estenosis pilórica de origen péptico por una úlcera a nivel de píloro o por una neoplasia. Lo más frecuente en cuanto al origen de un vómito postprandial tardío son la presencia de úlceras, gastritis crónicas o cáncer. Vómito nocturno. Durante el día el paciente está tranquilo, en la noche vomita y no le deja dormir el vómito. Típico del hernia de hiato o de la dispepsia biliar. En cuanto al tiempo de evolución, los vómitos de comienzo reciente, el paciente nos indica que son un par de horas o días que está con vómito, más antes no tenía vómitos. Infecciones, inflamaciones viscerales de inicio reciente o algún tipo de intoxicación. Los vómitos de duración prolongada, semanas, meses que el paciente está con este tipo de síntoma, el vómito. Cuadros oclusivos, oclusión intestinal, cáncer, patologías intracraneales, las que hemos mencionado, que van a ocasionar estimulación directa del centro hipotalámico del vómito, como los tumores cerebrales, o causas psicógenas, alteraciones motoras de esófago, alteraciones motoras de estómago. Pueden ser muchas las causas que puedan motivar la presencia de estos vómitos de duración prolongada en el tiempo. ¿Qué es la pirosis? Hablemos rápidamente de este dato clínico. La sensación de ardor o quemazón, el dolor urente que se tiene en la zona retroesternal. El paciente siente que algo que le quema, típicamente nos indica vinagrera, ¿no? Porque es como si hubiera tomado vinagre que va ascendiendo desde el estómago, pasando por el esternón hasta llegar a la boca. El paciente nos refiere como vinagrera. Nosotros referimos como pirosis, esa sensación de dolor urente retroesternal. La pirosis suele aumentar con el decúbito y con el aumento de la presión intraabdominal. El paciente se echa en cualquier posición y la pirosis aumenta. También puede aumentar cuando existe un aumento en la presión intraabdominal. La pirosis cede con la administración de alcalinos, como el bicarbonato. Muchos pacientes se tratan con bicarbonato, encontramos bicarbonato en cualquier tiendita. También cede con la ingesta de antiácidos. La causa más frecuente, el reflujo gastroesofágico, de eso ya hemos hablado. Y es una presentación común en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La dispepsia se define como cualquier sensación de dolor, pesadez, disconfort o molestia que se siente en la parte central superior del abdomen, sobre todo en la zona del epigastrio, que se asocia a distensión abdominal, meteorismo, que es el aumento de gases dentro del aparato digestivo, presencia de eructos, náuseas o inclusive vómitos.
esa sensación de plenitud postprandial o saciedad precoz. El paciente siente esa sensación de que ha comido demasiado, le molesta, no le duele, le molesta el estómago, lo siente hinchado, no tiene apetito, está con náuseas permanentes, está eructando. El paciente dice: doctor, estoy eructando hediondo, tiene unos eructos fétidos, puede haber náuseas, vómitos, el paciente se siente mal. Eso se llama dispepsia, que usualmente se presenta por un excesivo consumo de alimentos. El paciente ha abusado en el consumo de alimentos o posiblemente hubiera consumido algún alimento en mal estado, lo que llamamos comúnmente el alimento de dudosa procedencia. Este tipo de alteración, que es la dispepsia, es una situación frecuente, común, creo que a todos nos ha pasado en alguna oportunidad, que cede ante la administración de enzimas digestivas. Lo que debemos producir, o el objetivo del tratamiento, es el de favorecer la eliminación del contenido gástrico, que se acelere el proceso de la digestión para de esta manera revertir este dato clínico de la dispepsia. La dispepsia puede ser crónica y recurrente, puede ser aguda, dependiendo del origen de la misma. La dispepsia está relacionada sobre todo con la ingesta alimenticia. Puede ser aguda, se puede presentar rápidamente en un lapso de un par de horas que cede, o puede ser recurrente, presentar con periodos de remisión, exacerbación, cede y luego aparece, cede y luego aparece, y así se entra en un ciclo que puede durar hasta varios meses. Esto ya nos indica que no solamente es porque haya comido algo que estaba mal, que le hizo daño. Eso ya nos indica que es un proceso que está alterando la producción de las enzimas digestivas y que el proceso mismo de la digestión se está viendo comprometido. El eructo es la eliminación de gas de esófago y de estómago hacia el exterior. Ese sonido típico que se produce por la eliminación de acumulación de gas, sobre todo en estómago, también en esófago, con ese sonido característico, ¿no? Cuando uno consume, por ejemplo, una gaseosa. Se produce de manera involuntaria, usualmente es involuntario, y se produce también por el posible aumento de la presión dentro del estómago, aumenta la presión dentro del estómago, y eso favorece a la apertura del cardias, favorece la salida rápida del contenido gástrico del estómago, que se puede sumar al contenido gástrico del esófago, y se va a presentar la eliminación de este gas acumulado en forma de eructo. También el eructo se produce por la aerofagia. ¿Qué es la aerofagia? Aero es la deglución de aire. El paciente voluntariamente puede deglutir aire. Eso aumenta el contenido de gas dentro del estómago, dentro del esófago, y esta excesiva cantidad de aire se elimina en forma de eructos o inclusive puede acompañarse de vómitos si el contenido de gas es importante. Entonces, aerofagia es la deglución exagerada de aire. Causas para la aerofagia: cialorrea, excesiva producción de saliva, lo que va a producir una excesiva deglución. El paciente produce mucha saliva y el paciente deglute su saliva. Al momento de deglutir saliva, está arrastrando aire junto con la saliva, y esta excesiva cantidad de aire ingresará hasta el estómago. Es una de las causas más frecuentes. La aerofagia se puede acompañar de sensación de plenitud gástrica, aumento en la producción de los ruidos hidroaéreos,
dolor opresivo o pseudoanginoso, dolor a nivel de la zona precordial, usualmente son los síntomas que acompañan a la aerofagia. El eructo, la regurgitación son síntomas secundarios a la aerofagia. Por lo tanto, náuseas, arcadas, eructo y aerofagia son conceptos distintos. Muchas veces se los confunde y se piensa que es una misma cosa. Son síntomas distintos que tienen un origen muy común, que acompañan a la mayor parte de las patologías digestivas, pero que debemos tomar en cuenta que son entidades nosológicas o sintomatología nosológica distinta. La litosis vamos a definirla como el mal aliento, síntoma inespecífico que se debe usualmente a patología de la boca, sobre todo caries dentales, abscesos gingivales, abscesos a nivel del piso de la boca. Esas son las causas más frecuentes de halitosis. Otras causas, enfermedades del aparato respiratorio, como son los procesos infecciosos, sobre todo los abscesos a nivel pulmonar. La sinusitis, que es la acumulación de material purulento en los senos de la cara, los seno maxilar, seno frontal, seno etmoidal. Esas son las causas más frecuentes de halitosis. Si uno tiene un aliento hediondo, no es porque el estómago esté sucio, es porque tiene alguna conexión con un posible cuadro infeccioso, lo más frecuente a nivel de la boca. Otra situación a nivel de aparato respiratorio, un absceso, o algunas patologías digestivas pueden ocasionar halitosis, como son la estenosis pilórica, porque el alimento deglutido se mantiene mayor tiempo de lo debido en el estómago, se fermenta y esta fermentación produce este aroma desagradable, este mal aliento. También el cáncer de estómago en etapas avanzadas y en etapas finales, en estadios finales, puede llegar a producir halitosis. El hipo es un signo también considerado como un síntoma de origen reflejo, cuyo origen se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. ¿Por qué se produce? El hipo se produce por la irritación del nervio frénico. El nervio frénico, que va a inervar al diafragma. El nervio frénico es el que mueve el diafragma. Se irrita el frénico, se inflama el frénico, y esto va a ocasionar la contracción brusca e involuntaria de un hemidiafragma. Se contrae súbitamente el diafragma y esto se acompaña con espasmos de músculos de la glotis. Se cierra la glotis y se abre súbitamente, produciendo el ruido característico del hipo. El hipo es involuntario y se produce sobre todo por la inflamación del frénico. No tiene otra relación con patologías de orden digestivo. Cuando el vómito se presenta, el vómito más bien se suele presentar aislado, pero cuando es repetitivo se le da el denominativo de singulto. Es más correcta la denominación de singulto que de hipo en el ámbito de la semiología. El hipo puede ser persistente y hay casos reportados de pacientes que se han suicidado por hipo, un hipo incoercible que ya los tenía locos a los pacientes. Semanas, meses de presentar hipo todo el día, todos los días, ha llevado al suicidio de los pacientes. Algunas otras causas para la presencia del hipo: patologías de irritación que produzcan irritación peritoneal, patologías con inflamación de pericardio, de pleura, que están cercanas, vecinas al diafragma, o algún tipo de neoplasia que pueda producir una distensión del ligamento redondo del hígado, que también está en directa relación, en íntima relación anatómica con el diafragma. Este tipo de manifestación clínica usualmente no se la relaciona con patología digestiva. El hipo
como característica clínica puede tener un origen, o más bien tiene un origen más que todo de orden neurológico. Descartar posible patología pericárdica, patología de pleura o algún otro tipo de compromiso de órganos como el hígado, la cápsula hepática sobre todo, que está en íntimo contacto con el diafragma.